Hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 5, en el verso 38 al verso 42. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amén. Que nuestro Señor unja su palabra y nos ayude a tener oídos para oír su voz y corazón para obedecer. Tome su asiento, hermano, y por favor estemos atentos a la enseñanza de esta noche. Bueno, hermanos, estamos ya en el verso 38 de aquel sermón que el Señor dio en el monte para enseñar a sus discípulos los principios o la forma en que los ciudadanos del reino de Dios deben de vivir o deben de comportarse en esta tierra. Gran multitud estaba alrededor del Señor y también, por supuesto, los más cercanos a Él, sus discípulos, a quienes el Señor mismo los había llamado. Amén, hermanos. Pero a la vez era también una confrontación o una corrección a las malas interpretaciones y a las aplicaciones incorrectas de la ley que el Señor le había dado al pueblo de Israel a través de Moisés. Hemos venido desarrollando varios puntos y hoy vamos a hablar acerca de Cristo y la venganza. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, Jesús pues dice, oíste que fue dicho, empieza así ese versículo. Se está refiriendo a que, o se refiere, mejor dicho, a aquella vez cuando Dios le da estos mandamientos, estas indicaciones a Moisés para que él lo transmitiera al pueblo de Israel. Estamos hablando del tiempo del Éxodo, el tiempo en que ellos estaban en el desierto y estaban a puertas de entrar a la tierra prometida. Ellos eran pueblo de Dios, pueblo escogido, diferente a las demás naciones, por lo tanto ellos deberían de tener una conducta diferente, ¿verdad? Ahora, ese mandato, como muchos mandatos que el Señor había dado, es parte de las instrucciones que el Señor ordenó para que se pueda administrar una justicia social, es decir, para que haya una correcta relación entre los miembros del pueblo de Dios. Ahora, cuando el Señor dice, oíste que fue dicho, se está refiriendo específicamente a los pasajes que están registrados por Moisés, tanto en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio. Y quiero ir precisamente al libro de Deuteronomio, capítulo 19, verso 16 al verso 21, para que usted y yo podamos tener una idea a qué se está refiriendo o a qué pasajes del Antiguo Testamento o de la ley de Moisés se está refiriendo el Señor en este punto. Deuteronomio capítulo 19, verso 16 al 21, dice así: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces, dice, los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días.
Y los jueces inquirirán, es decir, investigarán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Y quitarás el mal del medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. A ese pasaje y a los otros que están en Éxodo, que por el tiempo no lo vamos a leer, y en Levítico, se está refiriendo el Señor cuando dice, oíste que fue dicho. Ellos, los fariseos, pues habían interpretado y aplicado mal la ley o estos pasajes. Hermanos, esta parte de las Escrituras o estas ordenanzas fue llamado también como la ley de la represalia, o la ley de la compensación, o la reparación, o la venganza. Vamos a ir viendo, a ver, poco a poco. Para empezar, como ya hemos venido diciendo, los escribas, que eran los intérpretes de las Escrituras en aquel tiempo, los que preservaban la ley de Moisés, que generación tras generación ellos la habían ido transcribiendo, ¿no?, en papiros o en piel de animales, para conservar intacta la ley que Dios le había dado a Moisés. Y los fariseos eran quienes interpretaban la ley y las enseñaban al pueblo. Ellos estaban acostumbrados a interpretar, vuelvo a repetir, y aplicar mal esta ley, estos principios que el Señor había dado para su pueblo. Aplicaban una justicia superficial, parcializada y muchas veces muy rigurosa, donde no cabía lugar para la misericordia, para la compasión. Eran tan estrictos y tan legalistas, incorrectamente, por supuesto, hermanos, que llevaban al punto de, sin importar, pues, autorizar la muerte de alguien. Entonces, hermanos, en estos versos que hemos leído, quiero primeramente, antes de ir a lo que Jesús está diciendo, hay algunos puntos que le voy a llamar la intención que el Señor tuvo al darle este mandamiento. Primeramente, era para administrar una correcta justicia. Así como hoy en día todas las naciones tienen una constitución, ¿verdad? Y aparte de la constitución tienen el Código Civil, el Código Penal, que son interpretaciones a la constitución, a las leyes. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, Dios le dio a su pueblo, digamos, esta constitución, la ley de Moisés. Ahí estaban todos los mandamientos, la ley moral, ¿no?, la ley ceremonial, la ley ceremonial donde se ofrecían los sacrificios de animales, ¿se acuerda usted? Y la ley que administraba la justicia en el pueblo, la ley civil. Ahora, esa ley, aquí en estos versos que hemos leído, el Señor lo dio primeramente, vuelvo a repetir, para administrar una correcta justicia. Los litigantes o los que tenían problemas, ¿no?, entre ellos, se presentaban primeramente delante de Dios. Claro, Dios es invisible, pero Dios dijo que iba a estar en medio de su pueblo. Y todo asunto que se iba a llevar a los jueces y a los sacerdotes, quienes eran los que administraban la justicia, aplicaban las leyes al pueblo, ellos sabían que estaban haciéndolo delante de Dios como testigo. Ahora, el Señor lo dio estas leyes para que no se juzgara según el parecer humano, sino según lo que Dios había ordenado. Y sabemos que Dios es justo, sabemos que Dios es recto, sabemos que Dios, hermanos, no hace acepción de personas como los jueces de la tierra, así lo hacen. Entonces ellos tenían que basarse o basar su aplicación a la norma de conducta basado en lo que Dios había dicho, no en lo que ellos pensaban o en lo que ellos sentían, sino en lo que Dios había dicho. Amén, hermanos, ¿no? Entonces, el otro propósito era para proteger a los inocentes de las acciones vengativas
de personas que no tenían temor de Dios. Por eso dice que los jueces tenían que investigar bien. Y si aquel testigo resultara falso y hubiera causado falsamente a su hermano, pues lo que él había pensado hacer, ¿no?, lo iban a hacer de la misma manera. Entonces era para proteger a aquellas personas que eran acusados falsamente. Y también era para evitar la venganza propia y desproporcionada. Por eso el verso 19 de este pasaje que hemos leído dice: entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Y también para quitar el mal. Es decir, para impedir el mal que se propague en el pueblo. ¿Me entiende, hermano? No como hoy en día, ¿no? Los jueces de la tierra, las leyes se aplican, pues, ¿para qué? Para frenar al malo, para castigar al malo. Y de esa manera, al menos por el temor al castigo, pues repriman sus pasiones, sus deseos malvados que tienen de hacer violencia, ¿verdad? Entonces, igual, el Señor dio esta ley para quitar el mal, como dice ahí: entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. También como una enseñanza para los demás. Quiere decir que aquellos que oían de este asunto, ellos iban a temer a Dios, ¿no? Y, hermanos, no iban a imitar eso, iban a imitar lo malo. También, sobre todo, mantener la paz y la armonía en el pueblo, basado en el amor al prójimo. Amén, hermanos. La intención de Dios al dar esta ley no es como los fariseos lo habían interpretado. Es que si alguien te hace daño, tú harás lo mismo y se acabó el asunto. No. Vamos a ir viendo eso. Amén, hermanos. Entonces, el mandato de Dios, si usted ve todo el contexto, no solamente de ese pasaje, sino de todo alrededor del Antiguo Testamento, siempre ha sido que si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Amén, hermanos. Y que ningún individuo tiene el derecho de expresar: según me hizo, así también yo le voy a hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en ningún caso el Antiguo Testamento o la ley de Moisés permite a un individuo tomar la ley en sus propias manos y aplicarla personalmente. Sin embargo, los fariseos, llevados por la tradición o la mala interpretación, así lo habían hecho. Es decir, en realidad permitían que cada hombre se convierta en su propio juez, en su propio jurado y en su propio verdugo. O sea, está escrito ojo por ojo, diente por diente. Te rompió una pierna, anda, ve y rómpele la pierna. Y ahí se solucionó el tema. ¿Me entiende? Por eso dice el ojo por ojo, ¿no? Entonces la ley de Dios, hermanos, se había cambiado, hablando de los fariseos que lo habían hecho, a una licencia individual, y la justicia civil estaba totalmente pervertida a una simple venganza personal. Amén, hermanos. En lugar de reconocer adecuadamente la ley de lo que el Señor había indicado, el ojo por ojo y diente por diente, como un límite sobre el castigo, porque algunos, hermanos, si no había esta ley, podían, en vez de, por ejemplo, si alguien sufrió un daño o un golpe, de repente le rompían una pierna, otros, llevados por la venganza, no se conformarían con romperle la pierna, tal vez hasta llegar a matarlo. ¿Me entiende? Y ese también era el propósito de este mandamiento. Alabado sea el Señor. De esa manera marcaba un límite sobre el castigo. Amén, hermanos. Pero ellos lo usaron a su conveniencia, como un mandato para la venganza. En otras palabras, ellos interpretaron este mandamiento como un permiso para que la gente cobre venganza. Pero ese no era el propósito de la ley del Señor. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, prácticamente ellos habían autorizado, habían legalizado la venganza como un acto de justicia. Pero ese no era el espíritu de la ley. Esa era la letra. Pero el espíritu de la ley era otro. Era simplemente que el que ha sido lastimado, ha sido dañado, ha sido herido, etcétera, ha sido perjudicado, no actuara más allá de lo que el Señor había determinado. Amén. Gloria al Señor.
Ahora, ¿cuál es la interpretación que el Señor le da? Cuando dice, oíste que fue dicho, y Él dice, mas yo os digo. Él está con eso tomando autoridad, ¿verdad? Que le confiere, porque Él es el Señor. Él es el mismo Dios que le dio la ley a Moisés. Y trae, hermanos, a una correcta interpretación y a una correcta aplicación de este mandamiento. Jesús no está enseñando, según como muchos afirman, que no deba tomarse ninguna posición contra el mal y que simplemente debería permitirse que siga su curso. No está hablando que no debemos hacer nada cuando vemos algo malo, no. Jesús y los apóstoles, por ejemplo, se opusieron continuamente al mal con todos los medios y recursos. Jesús resistió la profanación del templo haciendo un látigo, ¿se acuerda usted? Y comenzó a votar a todos los que estaban ahí, diciendo que la casa de mi padre es casa de oración y no cueva de ladrones, ¿verdad? Porque esa era una maldad que habían hecho, una profanación al templo. También la Biblia nos dice que tenemos que resistir a Satanás, resistir al diablo, dice, ¿no? ¿Verdad? Y toda la maldad que él representa, nosotros tenemos que resistirlo. No podemos quedarnos callados, no podemos ser indiferentes. Cuando Pedro se acomodó, por ejemplo, con los judaizantes, Pablo también le resistió, dice, cara a cara, porque era de condenado. Amén, hermanos. Y también Pablo habla en su carta a los Corintios que cuando haya algún caso de inmoralidad en la iglesia, hablando de una inmoralidad sexual, y la persona no quiere arrepentirse, entonces Pablo dice, quiten pues a ese perverso del medio de vosotros. Miren qué fuerte es la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Jesús afirmó que un creyente que peca debe primero ser reprendido también en privado y luego delante de 2 o 3 miembros de la iglesia. Mas si no se arrepiente, dice, si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Amén, hermanos. Era una forma de mantener la disciplina, el orden dentro de la iglesia. Es hasta ahora. Alabado sea el nombre del Señor. Y Pablo repite la enseñanza de Jesús cuando expresa que aquellos en la iglesia que continúan en pecados deben ser reprendidos delante de todos para que los demás también teman. O sea, lo que quiero decir es que no debemos usar estos versículos que Jesús comienza a enseñar de que nosotros debemos dar la otra medida, ¿verdad? Etcétera, como para permitir el mal. Cuando vemos una cosa que está mal, nosotros tenemos que reaccionar, por supuesto, con un espíritu correcto, no con un espíritu de querer destruir, no con un espíritu de querer contender, de querer hacer daño, sino resaltar la justicia de Dios. O sea, que Dios, hermanos, merece ser respetado, ser honrado, ser obedecido por el Señor. Ahora, el principio también de la no resistencia no se aplica a las autoridades gubernamentales, porque el Señor dice no resistáis al malo, ¿verdad? Dice ahí, ¿verdad? Pero no se está refiriendo, estamos aclarando algunos puntos, a esa, hermanos, resistencia que muchas personas pueden decir, no, la Biblia dice que tenemos que resistir al malo, y si la autoridad es malo, yo me resisto. No, la palabra de Dios nos enseña que las autoridades han sido puestas por Dios. Y nosotros estamos llamados ¿a qué? A sujetarnos. Someteos pues a toda institución humana, dice la palabra de Dios, porque ellos son servidores de Dios para nuestro bien. Pero dice, pero si haces el mal, teme, porque no en vano lleva la espada, es decir, la autoridad. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén, hermanos. Entonces, es importante que nosotros podamos entender eso. Ahora, por el bien de la justicia de Dios, así como por el bien de la justicia humana, los creyentes, nosotros estamos obligados no solo a respetar la ley, sino a insistir en que otros también lo hagan. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Amén. Ahora, el Señor dice, no resistáis al malo. No se está refiriendo a los puntos que hemos tratado atrás, sino se está refiriendo a aquellas personas que injustamente o con maldad quieren hacernos de repente daño. Amén, hermanos.
Vamos a ir viendo eso. Por ejemplo, dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Aquí la palabra resistir significa ponerse en contra de algo o enfrentarlo. Y en ese contexto, en el que estamos leyendo estos versículos donde Jesús da la correcta interpretación, ¿verdad? Se refiere obviamente al daño causado personalmente por alguien que es malo. O sea, Jesús está hablando de que nosotros debemos de evitar ser llevados por el resentimiento, por el rencor y por la venganza personal. A eso se está refiriendo en este pasaje. Se trata de la misma verdad que Pablo enseñó en su carta a los romanos cuando dice, no pagues a nadie mal por mal. No se vengue vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando dicen amén, hermanos, alabado sea el Señor. Amén, hermanos. O sea, la venganza no tiene cabida en el cristiano. Amén, hermanos. No debe tener cabida en nuestro corazón. Estamos llamados a vencer el mal que alguien nos hace haciéndole el bien. Pablo dice, no sea vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Pero a veces queremos vencer el mal con el mal, pero no debe ser así. Debemos vencer el mal con el bien, ¿no? Por eso dice, si tu enemigo, mira, tu enemigo, no dice tu amigo, tu enemigo tiene hambre, ¿qué tienes que hacer? Que se fuera de hambre, ¿verdad? ¿Qué dice? Dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No le niegues el agua, por más que sea tu enemigo. Haz el bien, y haciendo el bien vas a vencer el mal. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, estamos llamados a vencer el mal que alguien nos hace haciéndole bien. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Es todo lo contrario a lo que el mundo nos enseña, a lo que la sociedad en la cual vivimos nos enseña, ¿no? Si te disparan, dispárale tú también, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Si te ves un puñete, anda, métele dos. Acuérdate usted que Pedro, que dijo, Señor, cuando está hablando Jesús, hablando del perdón, ¿no? Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Le preguntó Pedro. Pero por Pedro era que contaba las ofensas. ¿Hasta 7? Pero el Señor, ¿qué le dijo? No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y eso significa siempre. ¿Cuántas veces debo perdonar? Siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Da un aplauso al Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces, cuando hay, hermano, esa actitud correcta que debe haber en el corazón de un cristiano, de un hijo de Dios, de un discípulo del Señor, no hay lugar para la venganza, no hay lugar para el resentimiento, no hay lugar para el odio, no hay lugar para la cólera, para el enojo en contra de alguien que nos está haciendo daño. Estamos hablando de un daño en una forma personal, de alguien que nos quiere robar la paz. Porque muchas personas, sin razón alguna, por el hecho de que tú te comportas de una manera diferente, porque ahora eres un hijo de Dios, porque ahora has nacido de nuevo, tienes una nueva naturaleza, eres una nueva criatura, como dice la Escritura, el que sea en Cristo nueva criatura es. Tienes una forma diferente ahora de comportarte, ya no practicas lo que antes practicabas o lo que otros siguen practicando respecto al pecado. Ya tu círculo social ya no es el mismo. Antes parabas en fiestas con los amigos, con los compadres, etcétera, ¿verdad? Hoy vienes a la iglesia. Antes cantabas música del mundo, hoy cantas alabanzas a Dios. Antes fumabas, ya no fumas. Antes adulterabas, ya no adulteras. Tu vida ha cambiado porque el Señor lo ha cambiado. Entonces tu conducta es diferente. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Entonces la gente, cuando ve nuestra conducta, hermanos, van a tener una reacción a veces de odio, de aborrecimiento hacia tu persona. Amén. Te van a estorbar.
la vida, te van a fastidiar, te van a tratar de incomodar, te van a tratar de robarte la paz, te van a tratar de hacer tropezar, que tú caigas en el pecado. ¿Me entiendes? A ese tipo de circunstancias se refiere el Señor. Alabado sea el Señor. Y cómo nosotros debemos actuar ante esa situación. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Entonces, es importante ahora. Jesús, hermano, por supuesto está hablando esto a aquellos que han creído en Él. Amén. Y aquellos que van a o íbamos a creer en Él. Porque estas demandas de lo que el Señor está interpretando, la ley de Moisés, son demandas muy altas. Jesús dice que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y los escribas, no entraré al reino de los cielos. O sea que la rectitud que Dios espera en nosotros debe ser mayor que los fariseos y los escribas tenían. Ellos eran muy estrictos. Mire que ellos iban al templo todas las veces que iban, no faltaban. Eran bien rigurosos en eso. Ellos daban el diezmo de todo. ¿Aló? Ellos oraban siempre. Iban al templo a orar. Amén, hermanos. Amén. Ayunaban 2 veces a la semana. Daban ofrendas, daban limonas, etcétera. Amén, hermanos. Y ellos, según su parecer, eran justos. Pero toda su justicia era aparente, porque su corazón no estaba involucrado. Su corazón estaba lejos de Dios. Ellos lo hacían por hacer, como algo ritual. ¿Me dejo entender? No sé si me dejo entender. Es como que usted viene aquí a reunirse con nosotros, viene a cantar, pero su corazón no está en el Dios al cual usted se está dirigiendo con la alabanza. Usted puede estar repitiendo la canción con su labio, pero su corazón está a kilómetros de Dios. Usted puede estar en su cuerpo, puede estar, pero su mente está pensando en la cena. Está pensando en el recibo de la luz, del agua. O sea, usted está en otra, pues. Algo así hacían ellos, ¿no? Iban al templo, ayunaban, pero no había un compromiso del corazón con Dios. Porque si ellos comprometían o rendían su corazón, ellos iban a ser transformados. Amén. Pero todo era superficial, todo era apariencia. La gente lo veía como justo, como santo. Pero cuando Jesús viene, le dice: ustedes, a mí no me van a engañar, prácticamente lo que Jesús estaba diciendo. Ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de inmundicia. O sea, Jesús estaba mirando lo de adentro. Jesús está preocupado por lo que tenemos adentro. Claro, también por lo de afuera. Pero primero lo de adentro. Limpia primero lo de adentro, para que luego puedas limpiar lo de afuera. Porque si lo de adentro está limpio, lo de afuera también va a estar limpio. Hablando del corazón, cuando habla de adentro, habla del corazón. Amén. Entonces, hermanos, Dios demanda una justicia mayor. Pero ¿cómo podemos alcanzar esa justicia mayor? Solamente pasando por la cruz. Amén, hermanos. Es decir, creyendo o poniendo nuestra confianza en Cristo como nuestro Salvador. Es como Pablo cuando escribe en Romanos en el capítulo 7, donde habla de su conflicto interior. Dice: lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco hago. De manera que ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no puedo hacerlo. Y casi al final dice: miserable de mí. Dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miren, si Pablo era un hombre usado por Dios, llegó a la conclusión que él era un miserable. Es decir, que era un totalmente perdido, estaba perdido, no tenía opción para nada. Estaba en una bancarrota espiritual. Esa es la condición de un miserable. Pablo dice: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque con este cuerpo pecamos. Amén. Y termina Pablo diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya, gloria a Dios. A su nombre, hermano. Alabado sea el Señor. Lo que Pablo está diciendo: yo no voy a poder nunca cumplir las demandas de lo que la ley de Dios exige. Esa rectitud, esa
forma de vida recta, justa, intachable que Dios pide. Yo nunca voy a poder alcanzarlo por mí mismo. Por eso Pablo dice, miserable de mí, dice Pablo. Pero luego dice, gracias doy a Dios Aleluya, gloria. por Jesucristo. Porque solo Cristo puede librarnos de esa condición pecaminosa que todo ser humano tiene. Amén. No es la religión, no son los sacramentos, no son los ritos religiosos que pueden cambiar nuestra vida. Tenemos que pasar por la cruz, tenemos que poner nuestra confianza en Cristo como aquel que se está ahogando en el mar y no sabe nadar, y su única opción en su desesperación es clamar por auxilio y socorro para que venga un salvavidas y lo salve. En esa condición estamos sin Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando reconocemos eso, entonces Cristo nos salva. Amén. Cuando reconocemos nuestra condición de pecadores y necesitamos la salvación, ¿quién más nos puede salvar o librar de nuestra naturaleza corrompida, pecaminosa? Solo la cruz de Cristo, hermano. Amén. Él murió, esa cruz condenó el pecado. Amén. Amén, hermanos. Y entonces, si queremos alcanzar ese nivel de vida o esa exigencia que el Señor Jesús demanda aquí, solamente es a través de Jesucristo. Amén. Quien no pase por la cruz nunca podrá, hermanos. Pero quienes hemos pasado ya por esa cruz, en el sentido de haber creído en el Señor como nuestro Salvador. Amén. Porque Él es un poderoso Salvador. Amén. Quienes hemos creído, hermanos, que nos hemos pasado por esa cruz, por medio de la fe, aleluya, hemos sido librados de esta naturaleza pecaminosa, que aunque mora en nosotros la carne del pecado, ya no puede enseñorearse de nosotros, porque ahora Cristo es nuestro Señor. Él es nuestro Rey. Cuando da gloria al Señor, ahora sí podemos hacerlo. Ahora sí podemos dar la otra mejilla. Ahora sí podemos, hermano, hacer lo que el Señor dice aquí. Sin Cristo no podemos, hermano. Es vano. Ahora vamos a ver, todavía no he terminado. Vamos a ver que a través de estos pasajes que hemos leído, hablando de la interpretación correcta y la aplicación correcta que Jesús demanda en estos versículos, hermanos, podemos ver 4 derechos humanos básicos que Jesús utiliza para ilustrar el principio de no tomar venganza. Esos 4 principios o derechos, digamos así, es el derecho a la dignidad como personas, el derecho a la seguridad, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad, a los cuales estamos llamados a rendirlo y a no reclamarlo muchas veces. Primeramente, el derecho a la dignidad. Cuando dice no resistáis al malo, o dice que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, dice Jesús, antes, dice, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora, como seres humanos, tenemos el derecho de ser tratados básicamente con dignidad, con respeto, con consideración, ¿verdad? O a alguien le gusta que lo estén maltratando, machacando cada rato. Yo creo que lo justo, lo correcto es que, hermanos, tenemos ese derecho. Por eso también todas las constituciones y la ley de los derechos humanos, ¿no? El primer derecho es el derecho a la vida. El derecho a la libertad, ¿no? Hay libertad de creencias, libertad de opinión, etcétera. Son derechos. Entonces, como seres humanos tenemos derecho a ser tratados con dignidad, con respeto, con consideración. ¿Por qué? Porque todos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Él exige que nos tratemos unos a otros de una manera respetuosa. Amén. Pero sabemos que no siempre nos van a tratar así. Amén, hermanos. Muchas veces, hermanos, por la misma razón de haber creído en Jesús, y vuelvo a repetir, por tener ahora una vida diferente, ¿verdad? Ya no estamos en el camino del mal. Muchas veces somos o vamos a ser maltratados por causa de la justicia, por causa de nuestra fe, por causa de nuestro nuevo estilo de vida.
vamos a ser maltratados, vamos a ser ridiculizados, es decir, burlados, se van a burlar de nosotros, vamos a ser menospreciados, hechos a un lado. Amén. Porque antes quien andaba contigo de la mano, de aquí para allá, ya no quiere andar contigo. Porque tú has aprendido a caminar con Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Y esa reacción va a haber. Cuando yo me convertí al Evangelio de Jesucristo, o cuando fui salvado por la gracia de Dios, pues mis amigos que andaban conmigo de aquí para allá, en las discotecas, en los salsódromos, en esas cosas que uno practica cuando no conoce al Señor, se alejaron de mí cuando se enteraron que yo me había convertido al Evangelio. Porque ahora andaba con una Biblia en la mano y ahora andaba predicando la palabra de Dios. Antes andaba con la botella de cerveza en la mano, ¿ah? Y ahora estaba yo con la palabra de Dios en la mano. Y la primera reacción fue que ellos se alejaron de mí. Amén. Y cuando yo iba a buscarlos, se negaban que estaban en su casa. Ya no querían andar conmigo. Aleluya. Ya no querían hablar conmigo. Alabado sea el Señor. Eso puede afectarle a uno. Amén. Bueno, ahora sé que a mí no me afectó. Yo supe superar eso y decir, bueno, con amigos o sin amigos, yo voy a seguir a mi mejor amigo, que es Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a dar gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermano. Y por eso la palabra nos advierte de muchos casos que vamos a ser tratados injustamente. Amén. Ahora, es de la manera en que reaccionamos al maltrato y el insulto de lo que Jesús está hablando aquí, en este pasaje. Cuando él dice, no, mas yo os digo, ¿verdad? Entre los judíos, vamos a explicar el contexto para poder entender lo que significa una bofetada. Entre los judíos, una bofetada o cualquier otro tipo de golpe o de violencia en el rostro estaba catalogado entre los actos más humillantes y despectivos. Golpear a alguien en otra parte del cuerpo podría ocasionar más daño físico, pero una bofetada en el rostro, oígalo bien, era un ataque al honor de la persona y se consideraba una terrible indignidad y significaba ser tratado con desprecio como menos que un ser humano. O sea, el hecho que te dan una cachetada, como a nuestro Señor Jesús le dieron bofetadas, era el acto más humillante que había. Era una degradación al ser humano, una burla. Incluso, dice, un esclavo prefería ser golpeado en la espalda con un látigo que ser abofeteado en el rostro por la mano de su amo. Porque era más humillante recibir una bofetada en la mejilla. Golpear a alguien en la mejilla derecha sería entonces una cruel reacción de enojo que indica una acción de insulto. Era como un insulto. Sin embargo, cuando nos insultan, nos calumnian y nos tratan con desprecio de manera a veces literal o de una forma figurada, sería que alguien nos golpeara en la mejilla. Debemos volverla también la otra. Claro, de repente hoy día no te van a meter una bofetada así, hablando literalmente, pero te van a insultar, te van a menospreciar, te van a decir, ay, ya llegó el aleluya. ¿Tú qué te crees? Más santo que yo. Tú eres un hipócrita, te van a decir. ¿Aló? Te van a menospreciar. Eso es como recibir una cachetada en una mejilla. Alabado Señor. Alabado sea el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? A llorarnos, ¿verdad? Ponernos como el gallito chileno. ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer? Dar la otra mejilla. Amén, hermano. Pero el propósito de Jesús se refiere más a lo que no debemos hacer que a lo que debemos hacer. O sea, en otras palabras, Jesús está enfatizando no lo que tú debes hacer, dar la otra mejilla, sino en lo que no debes hacer. ¿Qué es lo que no debes hacer? Resistir. Y resistir significa ponerte bravucón, ponerte al mismo nivel, la misma reacción del otro que te está lastimando y hiriendo por causa de tu fe. ¿Me entiendes? Que tú te pongas en pleito, que tú le pares en fresco y le digas, no, así como he hecho, no lo voy a hacer. ¿Qué cosa tiene este conmigo? No, esa reacción no debe haber en el cristiano. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice que no
El Señor no está enfatizando aquí a lo que debes hacer, sino a lo que no debemos hacer. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que no debemos hacer? Vengarnos. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Que cuando alguien nos insulta, que cuando alguien nos calumnia, que cuando alguien nos trata con desprecio, no debemos de vengarnos. Amén. Es difícil, lo sé. He pasado por situaciones así, duros, bien difícil, pero me ha ayudado mucho rendirme a los pies del Señor Amén. y decirle, ayúdame. Yo no puedo. Amén. No es con mi fuerza, Señor, es con tu fuerza. Ayúdame, Señor. Amén. Porque en mi humanidad está ganas de reaccionar. ¿Qué cosa tiene usted conmigo? ¿Aló? Como antes en el mundo, ¿verdad? Amén. Cuando estábamos en el pecado, ¿qué cosa tiene usted conmigo? ¿Qué cosa se ha creído? ¿Ah? No sabe con quién se ha metido. Gloria a Dios. Esa es la frase que a veces usábamos. Digo, no, porque ya creo que ya lo usamos. O a veces, este no sabe con quién se ha metido. Tú sabes con quién te estás metiendo, ¿no? Ya vas a ver, ¿con quién te estás metiendo? ¿Qué clase de cristiano es ese? No es cristiano. O es un cristiano en la carne. Porque lo que está buscando, ¿qué cosa es? Venganza. Pero ¿qué dicen que tenemos que hacer? Si te dan una, ¿qué tienes que hacer? En la derecha. ¿Qué va a hacer? Tienes miedo, no dice nada. Dale la otra alegría. A ver, hagamos la prueba. ¿Quién voluntario? Nadie quiere ver. No, es una broma, pero sucede, vuelvo a repetir, literalmente no te van a meter una cachetada, pero te van a insultar a veces. Amén. A veces te van a calumniar, te van a menospreciar, Amén. pero tú no debes estar presto para la venganza. Amén, hermanos. Amén. Volver la otra mejilla simboliza ese espíritu de no buscar venganza, Amén. de no tomar represalias, sino de un espíritu humilde, apacible, Amén. que es característica de los ciudadanos del reino celestial, Gloria del a Dios. reino de Dios. La venganza es terrenal. La humildad, la misericordia, el perdón es algo celestial. Amén. Y Dios nos ha impartido su naturaleza. Amén. Aleluya. Él nos ha dado de su naturaleza para poder vivir así. Amén. Porque de otra manera no podríamos. Por medio del Espíritu Santo hoy podemos vivir así. Amén. Gloria a Dios. Podemos reaccionar de esta manera. Hermanos. Amén, hermanos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dios. Entonces, cuando alguien ataque nuestro derecho a la dignidad, no debemos defender ese derecho por medio de represalias o venganza. Debemos dejar en las manos de Dios Amén. la protección, la defensa de nuestra dignidad, sabiendo que algún día viviremos y reinaremos con Él en su reino. Amén, hermano. Amén. Es lo que le pasó a Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Lo calumniaron injustamente, porque el rey pensaba ponerle en una posición mayor, porque veía que este hombre era irreprensible, era justo, era recto. Amén. Sus enemigos confabularon una ley, hicieron firmar al rey para que nadie buscase a Dios alguno en todo su reino por 30 días. Amén. Porque se dieron cuenta que el secreto de la fuerza de Daniel, el secreto de la sabiduría de Daniel, estaba en Dios. Amén. Y que él paraba siempre orando. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y cuando el rey firmó el decreto, entonces la suerte de Daniel quedó echada. Y sus enemigos, que sabían que Daniel siempre oraba, fueron a buscarlo a la hora y en el lugar que Daniel siempre oraba. Y lo encontraron orando. Porque cuando Daniel se enteró del edicto, dice que él se puso a orar como solía hacerlo antes. Amén. Cuando dan gloria al Señor. Nada lo detuvo a Daniel, porque él sabía que Dios iba a defender su causa. Amén. Aleluya. A su nombre, hermano. ¿Cuántos saben que Dios puede defender? Amén. Y entonces, ¿qué pasó, hermano? Usted sabe la historia. Amén.
Lo metieron al foso de los leones. Pero el león no se lo comió. Porque el león come carne, no come espíritu. Cuando da gloria al Señor. Y un hombre que está en oración está en el espíritu. A su nombre, hermano, cuando da gloria al Señor. Y si está en el espíritu, no hay lugar para la venganza. Porque él, hermano, podía haberse quejado al rey, porque era su amigo del rey, bien amigo íntimo, era uno de sus mejores asesores. Él pudo haber usado su influencia. Hubiera dicho, ¿sabe qué, rey? Mira, esto es una calumnia, es una mentira. No, él se cayó y dijo, Señor, está delante de ti. Y lo metieron, ni siquiera se puso resistencia cuando lo metieron al foso de los leones. Y el rey toda la noche preocupado, al día siguiente fue corriendo, tocó la puerta del lugar, de la cueva donde estaba Daniel. Aleluya. El Dios al cual tú sirves ha podido librar de la boca de los leones. Y adentro se escuchó una voz: Rey, vive para siempre. Aleluya. Mi Dios sabe que yo no he hecho ninguna cosa mala. Alabado sea el Señor. Y el rey se atrevió a creer en el Dios de Daniel. Dios fue glorificado porque Daniel no buscó la venganza contra él. Ni siquiera al salir dijo, ¿sabe qué? Ellos me han calumniado, fue mentira, mátelos por favor. No, él salió dándole gloria a Dios. Y el rey ordenó a que sus enemigos fueran echados al foso de los leones con toda su familia y fueron devorados. Porque dice el Señor, mía la venganza, yo daré el pago. Cuando dan gloria al nombre del Señor. A veces las esposas pueden ser amenazadas por el esposo. Pero ahora dice, no tengan temor a las amenazas. Sí, quéjate ante Dios. Si tu esposo te falta el respeto, quéjate ante Dios. Él lo va a corregir. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no tengan temor a las amenazas. Aleluya. A su nombre, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces debemos aprender a dejarlo siempre en la mano de Dios. Él es quien va a protegernos y a defender nuestra causa. Aleluya. El otro derecho es el derecho a la seguridad. Vamos corriendo. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Hoy en día no usamos túnica ni capa, pero vamos a ver qué significa en ese contexto traerlo a este tiempo. La túnica que aquí menciona era un tipo de ropa usada como una prenda interior. Y la capa era como una prenda exterior que también servía como cobija en la noche. Ese era así, usaban ellos. Como hoy en día, por ejemplo, una camisa era la túnica. Pero un saco, de repente un saco más grande, de repente era como una prenda exterior que era la capa. ¿Me entienden? Entonces la mayoría de personas de esa época poseía solo una capa y probablemente una a dos túnicas. Era la prenda exterior, la capa, lo que la ley mosaica exigía. O sea que en la ley de Moisés también ya estaba indicado la forma como deberían actuar las personas cuando alguien empeñaba su prenda de vestir. Amén, hermanos. Ahora, en la ley de Moisés dice, a la puesta del sol se lo devolverás. Hablando de devolver a su propietario. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. Vamos a explicarlo ahorita eso. Jesús no estaba hablando de un hurto. Es decir, cuando alguien te quiere hurtar tu ropa, ¿no? De una prenda. No se trata aquí de que está hablando el Señor de eso. Sino del reclamo legítimo del que quiere poner a pleito. Cuando una persona no tenía dinero u otras posesiones, a menudo el tribunal, en ese tiempo, exigía que la multa o el juicio se pagara con una ropa. O sea, cuando alguien tenía pleito, alguien le debía algo, de repente dinero, etcétera, o le había hecho un trabajo y no le había pagado, entonces iban a los tribunales y una de las formas en que el juez ponía orden ahí era que como multa le exigía que le pagara con su ropa. Amén. En la actitud de un ciudadano del reino, aquel que es realmente justo debe estar dispuesto a entregar incluso su capa. Si viviéramos en ese tiempo, no solamente daríamos nuestra túnica, sino también nuestra capa. Su prenda exterior muy valiosa, en lugar de causar afrenta o resentimientos a un adversario. El tribunal no podía exigir la capa, pero esta se podía entregar de manera voluntaria para satisfacer la deuda requerida. Quiere decir que
el juez no podía exigirle esa prenda que servía para que cuando llegara la noche pudiera dormir y abrigarse, su abrigo. Porque el despojarlo de eso era prácticamente exponerlo al frío y a la persona hasta podría morir. Entonces el tribunal, vuelvo a repetir, no podía exigir esa capa, pero esta se podía entregar de manera voluntaria para satisfacer la deuda requerida. Y eso ya le competía al deudor, al que había cometido la falta. Y eso es lo que precisamente Jesús está diciendo aquí, y que debemos estar dispuestos a hacer. Por ejemplo, si un juicio legal se hace con justicia contra nosotros, porque de repente nosotros hemos cometido un error. Amén, hermanos. Amén. Por cierta cantidad de dinero. De repente nos prestamos dinero y no pagamos y la persona viene y nos pone juicio. Y tú, en vez de ser humilde y ser sencillo, reconocer tu error, te pones bravo y te pones fresco, como dice, no quieres pagar. Y si posible, ya te denúnciame si quieres, tú ya le dices. ¿Ah? Entonces, hermanos, no puede ser de esa manera. Nosotros debemos estar dispuestos, hermanos, gloria al Señor, de ofrecer incluso más allá de lo que nos están pidiendo, con el fin de mostrar nuestro arrepentimiento por cualquier mal que hubiéramos hecho, a fin de mostrar que no estamos amargados ni resentidos contra el que nos ha demandado. ¿Cuánto da gloria al Señor? No sé si me dejo entender. Me hace recordar la historia de una persona que atropelló a otra persona, ¿no?, con su auto, y el chofer era cristiano. ¿Qué hace comúnmente una persona que a veces no es cristiano? Son pocos los que son, digamos, actúan con misericordia, con responsabilidad, que atropellan y lo levantan y lo suben y lo llevan al hospital para que lo atiendan, ¿no? Entonces, pero otros, ¿qué hacen? Se van, lo abandonan, no les importa cómo dejan, hasta de repente muerto. Pero había una persona que había atropellado a alguien y entonces, preocupado, se bajó y lo llevó a su carro y lo llevó inmediatamente al hospital. Y era cristiano ese hombre. Y ese hombre fue ahí al hospital y empezó a cubrir los gastos de la persona. Y estuvo ahí, se comunicó con su familia. Él dijo: sí, yo he sido a su accidente, porque es un accidente. Uno no sabe manejar con la intención de atropellar a alguien. Entonces fue un accidente y aquí estoy yo para asumir mi responsabilidad. Claro, la familia estaba preocupada, todo, y un poco enojada con él, pero al ver la reacción de esta persona, que con una actitud humilde, sencilla, honesta, incluso estaba dispuesto a hacer algo más allá de lo que le demandaban. Llegó al punto de que ni siquiera lo denunciaron, porque mostró una actitud diferente. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, al hacer esto, estaremos mostrando el amor de Cristo, que somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que es misericordioso para con todos. Amén. Que hace salir su sol para buenos y malos. Imagínense si nosotros fuéramos Dios y vemos que todos los aquí de la Agustín de la parcela se portan mal, pero los de San Juan del Rancho se portan bien. Si tú fueras Dios, si yo fuera Dios, ¿sabe qué haríamos? Ya sabe qué, que no salga el sol para la parcela, que se quede en oscuridad, no importa cuánto tiempo, hasta que cambie su actitud. Y no sale el sol, un mes, un año, 2 años, 3 años, hasta 5 años, de repente lo dejas en oscuridad. Pero gracias a Dios que Dios no es como nosotros. Por eso dice la Escritura que Dios no es hombre. Alabado sea el Señor. Él hace salir su sol para buenos y malos, porque Él es misericordioso. Cuando da gloria al Señor, Él envía su lluvia para justos e injustos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, hasta puede haber pleitos entre los cristianos, como hubo en la iglesia de Corintio. Y ellos, en vez de arreglar el asunto entre los hermanos, como debe ser espiritualmente, ellos llevaron su caso a los jueces del mundo. Es como si un problema aquí en la iglesia entre hermanos, lo llevamos a los jueces, aquí a la fiscalía. Te voy a denunciar aquí, hermano. Tú me debes, porque te he prestado y no me pagas. Ahora te voy a denunciar. Aquí no hay eso, ¿verdad? ¿Dónde más mueven la cabeza? ¿Pero no se están de acuerdo? Estoy preocupado ya. Gloria al Señor. Aleluya.
Ellos, hermanos, había problemas en Corinto entre hermanos. Y Pablo dice que ya es una falta que entre vosotros tengan pleitos. Porque no debe haber pleitos. Debemos de vivir en paz. Dice, ¿por qué no sufren más bien el agravio? O sea, mejor sufre el agravio, porque el amor es sufrido. Dice, ¿por qué no sufren más bien el ser defraudados? O sea, en otras palabras, no trates de buscar venganza, porque eso no le agrada a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, eso es lo que significa quitar la túnica o la capa. Eso es lo que significa. Estar dispuestos, hermanos, nosotros, no solamente a cumplir lo que se nos demanda por la falta que hemos cometido, sino a dar más allá, con tal de mostrar un arrepentimiento y dar y cuidar el buen testimonio de nuestro Dios, porque nosotros somos testimonios para la gente, hermano. Alabado sea el Señor. La gente no puede ver a Dios, hermano, pero Dios se puede manifestar a través de nuestras vidas, de nuestra conducta, de nuestro testimonio. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Aún de repente en la empresa donde tú trabajas sucede algún prejuicio que por accidente tú lo has hecho. De repente se te rompe alguna cosa, algún adorno por ahí, y entonces, o alguna cosa que está bajo tu responsabilidad se pierde, pero está bajo tu responsabilidad, a ti te lo encargaron, y te reclaman los jefes, y entonces, ¿tú qué vas a hacer? No sé nada, yo lo he visto, no. Si te lo han encomendado, pero tú tienes que decir, no, si yo lo he hecho, no vas a excusarte. Pero ahora que hay cámaras, te van a descubrir. Entonces lo correcto es decir, sí, tienes razón, yo lo hice. Fue un accidente, pero estoy dispuesto a pagar lo que se ha dañado. Entonces la persona dice, qué raro, porque otros se negarían. ¿Ah? ¿Cuánto dan gloria al Señor? Es como cuando en el mercado a veces nos dan de vuelta de más. El cristiano verdadero, el Hijo de Dios, que está lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Si le dan vuelta de más, ¿qué hace? Lo devuelve. Pero otros dicen, no, mira, es una bendición. Mira, Dios me ha bendecido. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué te ha bendecido? Es que la casera que siempre le compro se equivocó, hermano. Yo le di 10 soles y me dio un vuelto de 100 soles. Con los 20 soles Dios me ha bendecido. ¿Cómo se llama eso bendición? No te equivoques, hermano. Lo correcto es, pues yo lo creo, hermano, si tú tienes al Espíritu Santo, jamás tu conciencia te va a dejar tranquilo, el Espíritu te va a redarguir, a menos que estés adormecido. Y vas a sentir que lo que estás haciendo está mal, que tienes que ir. Y mientras que no vayas, no vas a poder ni dormir. Amén. Y si te gastas esa plata, te vendrá a la mente que te has gastado lo que no es tuyo. Amén. Hasta que cambie la actitud. Entonces lo correcto es regresar y ¿sabes qué? Se ha equivocado. Y ha pasado a veces cuando tú vas y le dices, ¿sabes qué? Se ha equivocado, me ha dado de más. La persona te queda mirando así. ¿Sí o no? Sí. ¿De verdad me he equivocado? Pero otros no lo traerían. Otros no me devolverían. Usted es diferente. ¿Ah? Gloria a Dios. Usted no es como los demás. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermano. Usted da el buen testimonio, hermano. ¿Ah? Gloria al Señor. Y no decir, pues me ha bendecido. ¿Ah? Gloria a Jesucristo. Lo correcto es devolver lo que no es nuestro. Ahora, el otro es el derecho a la libertad. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2 millas. Este derecho, hermano, que el Señor indica, hermanos, habla que debemos estar dispuestos a sacrificar nuestra libertad. Porque la intención original de Dios fue que todo el mundo, hecho a su imagen, viviera en libertad. Dios quiere que usted y yo vivamos en libertad. Amén. Un tiempo existió la esclavitud, pero esas formas de vida son consecuencia pues del pecado en el corazón del hombre, que siempre le gusta oprimir a su prójimo o abusar de su prójimo. Amén. Amén. Los mejores gobiernos humanos siempre han tratado de proteger la libertad de los ciudadanos. En ocasiones incluso también de los extranjeros. Hoy que hay migración extranjera, también los extranjeros gozan de derecho de vivir en el país con libertad.
Amén. Ahora, a la luz de la voluntad de Dios y de la justicia humana apropiada, los hombres tienen el derecho a ciertas libertades. Pero, al igual que todos los demás derechos, hermanos, la libertad no debe valorarse y protegerse a expensas de la justicia e incluso el testimonio que podemos dar por medio de nuestras vidas. Le pongo en el contexto que en ese tiempo la ley romana, usted sabe que Roma era un imperio y Israel o Jerusalén estaba dominada por el imperio romano. Roma reinaba sobre Israel aquel tiempo. Ahí estaban los reyes Herodes, ¿no? Usted ha leído eso. Entonces, en ese tiempo había leyes romanas que daban, por ejemplo, a un soldado romano el derecho de obligar a un civil a llevarle o a cargar su armadura o sus prendas militares por la distancia que ellos querían. Jesús aquí pone como medida una milla, que equivale a más o menos a 1,5 kilómetros. Quiere decir que estos soldados, usando esta ley, cuando estaban regresando de repente de sus cuarteles o de alguna comisión que regresaban con sus armaduras que de repente eran pesadas, su escudo, etcétera, u otras cosas, bultos que traían ellos, ¿qué hacían? Te encontraban, supongamos que tú vivieras en ese tiempo, tú eras un ciudadano de Jerusalén, un israelita. Tú venías en el camino, estabas en una distancia, yendo hacia un lugar, a hacer una diligencia, una compra, etcétera. Se te cruzaron con un soldado, el soldado te decía, ¿sabes qué? Hey, tú, ven para acá. ¿Se acuerda usted cuando el Señor estaba cargando su cruz y los soldados ordenaron a un tal de José de Arimatea? Le obligaron a cargar la cruz de Jesús. Amén. Algo así, entonces los romanos decían, hey, tú, ya, ven para acá. ¿Sabes qué? Carga esto. Ni siquiera te pedían por favor, era una orden, un abuso, ¿me entiendes? Carga, lleva esto. Ahora, ¿cómo reaccionaría la persona? Estás yendo a un lugar a hacer algo y te interrumpe tu rutina, tu quehacer. Y con palabras malcriadas, porque los romanos, los soldados, los militares siempre son vulgares, son déspotas, son abusivos. Entonces con violencia decían, carga esto, ya vas a caminar conmigo, ya vas punto. Y la persona tenía que obedecer. Ahora, ¿cómo estaría el corazón de esa persona? En el corazón ya los había matado al soldado. ¿Aló? Amén, hermanos. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Gloria a Dios. Y eso hacía, hermano, que la gente despreciara más a los soldados romanos y al imperio mismo romano. Amén, hermano. Porque los oprimían y les obligaban a cargar sus cosas. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Ahora, ellos, hermanos, estaban obligados a llevar eso, a obedecerlos. Porque imagínense, si no obedecían, pues ya hasta podían morir. Amén. Amén, hermanos. Aunque con mala gana lo hacían. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, Jesús dice que debe llevarse no con mala gana, sino de buena gana. Y no solamente, hermanos, una mía, sino hasta 2. Aleluya. Y debemos hacerlo, o debían haberlo hecho de una forma voluntaria. Pero yo me imagino que ellos llevaban esas cosas con cólera, con ira, con rabia, con ganas de vengarse. Dicen, ¿qué tiene en su corazón? Decía, ¿no? O tal vez cuando ya dejaban de cargar, al regresar, venían renegando, maldiciendo, insultando a los romanos. ¿Ah? ¿Sí o no? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando dan gloria al nombre de Jesús. A su nombre, hermanos. Aleluya. Entonces le dicen, no carguen solamente una milla, es decir, 1,5 kilómetros, sino hasta 2. O sea, ustedes estén dispuestos a renunciar a su libertad para dar buen testimonio. Alabado sea el Señor. Porque haciendo el bien, vencemos el mal. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuánto dan gloria al Señor, hermanos? Entonces, cuando nos despojen de algo de nuestra preciada libertad, debemos de rendir aún más de ella en lugar de tomar represalias. A veces en el trabajo, estás trabajando para una empresa, gerente, el dueño, te dice, ¿sabe qué? Mira, necesito que te quedes media hora, o 1 hora o 2 horas más. ¿Tú qué vas a hacer? Empiezas a murmurar, como todos los demás murmuran. ¿Qué se habrá creído? ¿Cómo el supervisor nos va a mandar a quedar 1 hora más o hacer más?
Si ya hice lo que me mandó a hacer, lo que me tocaba, ya hice. El Señor dice, haz más. No te quejes, hazlo. Haz más allá de lo que te está diciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Si te pide 2 horas, quédate 3 horas. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Es difícil, hermano. Le digo porque de ahí hemos salido del mundo, de esa forma de vida. En la vida militar a veces pasa eso. En la vida militar cuando estaba, a veces los oficiales o los de mayor rango o grado que nosotros eran abusivos. Cuando yo era creyente, les voy a contar una anécdota, que para almorzar, tú pasas con tu gavela, o tu gaveta, es una azafata, perdón, donde te dan toda tu comida, y haces la cola, y donde está el comedor, entonces llega, según el grado que tú tienes, te vas poniendo, ¿me entiendes? Entonces todos los calichines, pues, corríamos adelante para ser los primeros, ¿no? ¿Me entiendes? Entre la misma promoción del mismo año de graduación, estábamos ahí, parados por nuestra azafata. Y yo no era creyente, venían, eso era clásico, venían los más antiguos, de más grado, y ¡pum!, se ponían delante de ti. Así que te amargaban la cola. Y peor cuando ya estaba a punto de llegar, porque estabas con hambre, te reventaba el hígado, hermano, disculpe la expresión. Pero a mí me daba cólera eso, ¿me entiendes? Y hermano, un día no me aguanté, claro, yo no era creyente. Yo no aguanté, hermano. Y le levanté la voz a uno antiguo. Oye, ¿qué cosa tú tienes? ¿Por qué eres antiguo? ¿Qué vas a venir a colocarte adelante? ¿Cómo le que? Y entonces, él agarró. ¿Qué le pasa? Ya, dame tu nombre, tu apellido. Rosario. Ya. Me puso un arresto, hermano. Me quedé 8 días arrestado. O sea, no salí a mi casa 8 días, hermano. Porque lo hice con una actitud de cólera, de enojo, ¿me entiendes, hermano? Cuando dan gloria al Señor. Es un abuso, pero así es, pues, el más antiguo siempre va a ir adelante, así es. A un día yo voy a ser antiguo y también voy a hacer lo mismo. Aunque yo ya de cristiano ya no hacía eso, claro, me ponía, pero con respeto a la persona que estaba ahí, decía, ¿sabes qué? Discúlpame, la persona ya no se molestaba, ¿no? Pero estos venían y se ponían de frente, ¿me entiendes? Peor, me amargaba, hermano. Y peor, yo era bien renegón antes. Me costó 8 días, hermano, de estar encerrado. Me dolió en el alma, hermano. Pero ya cuando yo me convertí al Evangelio, ya mi actitud era diferente, hermano. Yo esperaba, pasaban adelante y, normal, gloria a Dios. Adelante, decía, pase. ¿Me entiendes? ¿Ah? ¿Y sabe qué sucedió? Que me tuve que encontrar con este colega que era de más grado y un día me acerqué y le dije, o sea que, no me acuerdo su apellido, quiero pedirte perdón, le digo. Entonces me dijo, ¿pero por qué? No, porque una vez yo te falté el respeto, ¿no? Cuando tú pasaste adelante y es tu derecho, como antiguo tienes que pasar adelante y yo tengo que sujetarme, eso es reglamentado, pero yo te falté el respeto y me arrestaste 8 días. Ah, sí, claro, sí me acuerdo, Rosario, porque no nos hablábamos, ¿me entiendes? Yo tenía una cólera contra él hasta que me convertí, ¿verdad? Y él sabía que yo también tenía algo contra él, no me miraba a veces bien, a veces me trataba mal también, pero cuando yo me acerqué y le pedí perdón de esa vez, ¿no? Que le falté el respeto, y me dijo, no te preocupes, Rosario, está bien, y quedamos como amigos, ¿ya? Y siempre ella tenía más confianza, porque le di buen testimonio de que el Señor había transformado mi vida. A su nombre, hermanos. Bueno, eso ya es el tiempo pasado, porque ya dejé la vida militar, gracias a Dios. Bueno, ahora, hermanos, entonces, se da cuenta que cuán importante, hermano, es nuestra actitud. Ahora, el derecho a la propiedad, ya para ir terminando, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Es en este derecho donde tenemos que rendir el derecho de nuestra propiedad. El deseo de poseer en el ser humano es una característica de nuestra naturaleza que todo lo queremos para nosotros. Somos como el gato. Mío, ¿no? ¿No? Este es mío, no, esto no, esto es para mí, ¿me entienden? Todos somos así, ¿o no? No nos gusta renunciar, ni siquiera de modo temporal, a lo que nos pertenece. Incluso como cristianos a menudo olvidamos que nada nos pertenece realmente y que somos solo mayordomos de lo que le pertenece a Dios. Porque desnudo hemos venido y desnudo nos vamos a ir. Nadie se va a llevar su iPhone de última generación que tanto lo cuidas, que tanto no lo quieres prestar. ¿Aló? Gloria al Señor. Nadie se va a llevar su carro, nadie va a llevar su televisor o pantalla
de 80 pulgadas o 90 pulgadas, nadie se va a llevar, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Nadie va a llevar eso. El día que uno muere se queda todo aquí, hermano. Lo que se queda se van a aprovechar, hermano. Cuando dan gloria al Señor. Todo lo que estás juntando, acumulando, guardando como vino, no te vaya a pasar con lo que le pasó a una persona un hombre que era bien duro con su esposa. ¿Cuántos hay aquí? Bueno, este hombre, hermanos, tenía buen trabajo, bueno, o se ganaba la vida, pero en vez de darle a su esposa lo que le correspondía como debe ser, le mezquinaba. ¿Me entiende? ¿Y qué hacía? Hermano, agarraba y cambiaba los soles en dólares y juntaba dólares. Entonces, compraba dólares. Usted sabe que el dólar, pues, su precio no va cambiando, va subiendo, ¿no? Y agarraba y lo ponía debajo del refrigerador. Le volvía bonito. Nadie sabía, hermano, que debajo del refrigerador, de una tarima, ahí había un fajo de dólares que estaban acumulando por buen tiempo. Y el hombre cada vez ponía ahí, estaba ahorrando ahí. Y él, ¿me entiende? Feliz de que sus dólares estaban ahí, estaba creciendo su dinero. Hasta que un día sucede que aparecieron unos roedores. Y los roedores comenzaron a hacer, se volvieron cambistas. Salían con los pedazos de dólares en sus dientes y por ahí los botaban, ¿me entiendes? Y entonces la esposa agarró y dijo, ¿qué está pasando? Va a hacer una limpieza. Empezó a hacer limpieza y empezó a remover todo, hermano. Y cuando removió la refrigeradora, debajo de la refrigeradora había un montón de anicos, pedazos de papel, el dólar. Cuando el hombre reacciona, ¿qué has hecho? Mira, toda la plata que había mezquinado a su esposa, los ratones lo habían destrozado. Dile que está a tu costado que no te vaya a pasar eso. Aprende a dar. Cuando dan gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Gloria. A su nombre, gloria al Señor. Alabado sea Cristo, hermanos. Amén. Nada nos pertenece, hermanos. Todo lo que podamos haber tenido en esta tierra, tener en esta tierra, le pertenece a Dios, hermano. Y nosotros debemos estar dispuestos a dar, hermano. Debemos ser generosos. Cuando alguien te pida algo, no debemos rehusárselo. Como dice aquí, al que te pida, dale, gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. En otras palabras, debemos darle, hermanos, a las personas que están necesitando. Si es que necesitan, ¿no? Y te piden, no debemos negarle, gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. A veces dar a una persona lo que quiere, pero no lo que necesita, es un perjuicio. Y le hacemos mal, hermanos, más mal que bien a la persona. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, Jesús no está hablando de responder de una mala gana a una súplica por alguien que nos pide ayuda, sino del deseo, hermano, de ser generosos y amorosos, de ayudar a otros. Eso es lo que el Señor está diciendo. Eso fue lo que Abraham mostró cuando, ¿se acuerda usted? Que tenía un pleito con su sobrino porque ya sus ovejas se habían multiplicado. Y entonces Abraham le dijo, escoge, pues si tú te vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y dice que luego levantó sus ojos y miró una llanura como el huerto de Jehová, dice, ¿no? Pero no era el huerto de Jehová. Y entonces, hermano, era un lugar como para que él pueda crecer y criar sus animales, etc. Y entonces Lot se dejó llevar por la vista y escogió ese lugar. Entonces escogió lo mejor. Abraham le dejó escoger lo mejor. Y eso también pasó con José cuando abrazó y besó a sus hermanos que le habían hecho daño. Lo habían vendido, ¿se acuerda usted? Es también cuando David, hermanos, tuvo oportunidad de matar a Saúl. Saúl lo quería matar a David y David tuvo la oportunidad de encontrarle en una cueva durmiendo y no le hizo daño, no lo mató. Podía haberlo matado, pero no lo mató. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Entonces, hermanos, esa es la actitud que el Señor espera de nosotros. Debemos dar, como dice el Señor, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Si alguien quiere pedirte prestado, préstale, pero no le cobres intereses. Porque Dios no quiere que haya en su pueblo usureros.
Porque si alguien te pide prestado es porque tiene una necesidad. Amén. Y estamos para ayudarnos. Amén. A su nombre, hermanos. Gloria. Cuando dan gloria al Señor. Claro, la persona que recibe prestado también debe tener ese actitud de querer devolver. A veces hay personas que piden prestado, pues no lo digo porque alguien le haya prestado, por favor, no se vaya a sentir mal, si hay alguien. Pero a veces hay personas que, hermano, que le han prestado dinero y la otra persona que ha tomado, no tiene la valentía de decir que no puede pagar. O qué pasa que de repente la persona, en vez de reconocer que no puede pagar, pues simplemente se hace al desentendido, algo así. O a veces para no de repente quedar mal, en vez de decir que le regalen el dinero, dice presta. Pero sabe en su corazón que se va a quedar con ese dinero. Y eso a veces pasa entre la familia. A veces eso pasa entre hermanos de sangre o entre esposos. La esposa le dice, préstame, pero sabe que su corazón no es que le está pidiendo prestado. Un prestado es porque tú le vas a devolver. Amén. Lo correcto es decirle, si no le vas a querer devolver, si no vas a poder devolver y quieres que te ayude, ¿sabes qué? Esposo o esposa, ¿sabes qué? ¿Me puedes ayudar? Regálame, necesito este dinero. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Porque si tú dices, préstame, tú te estás comprometiendo con tus palabras. Y Dios toma en serio lo que nosotros hablamos. Amén. Cuando dan gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. No digas, préstame cuando lo que necesitas es que te regale. Y no tengas vergüenza de decir, ¿sabes qué? Necesito que me regales, pues. Necesito comprarme zapatos, esposo, necesito comprarme un par de zapatos. Mira con qué zapatos estoy andando. ¿Ah? No, préstame para comprar mis zapatos. No, regálame, cómprame mis zapatos. Cuando dan gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Alabado sea Cristo, hermano. Entonces es importante que nosotros podamos, hermanos, tener esa actitud. ¿Ah? Entonces Jesús le da una correcta interpretación y una correcta explicación a lo que Dios había mandado por medio de Moisés. Y vuelvo a repetir, nosotros, hermanos, hoy, los hijos de Dios, los cristianos, podemos andar, podemos cumplir lo que el Señor está ordenando en su palabra. Pero es necesario, como dije al comienzo, es necesario que nosotros podamos, hermanos, pasar por la cruz. Necesitamos nosotros, gloria al Señor, nacer de nuevo. Necesitamos nosotros arrepentirnos. Dile, Señor, cambia mi vida. Yo quiero vivir conforme a tu palabra. Solo a través de Jesucristo podemos hacer, hermanos, obedecer lo que la ley del Señor ordena en su palabra. No hay otra forma, hermano. Humanamente no vamos a poder. ¿Quién va a dar la otra mejilla? Nadie, hermano. ¿Quién va a dar más allá cuando te piden que hagas algo más? No. Lo que siempre hacemos es, ¿sabe qué? Me das un golpe, te doy otro golpe. Si tú me dices que te dé un poco más o haga más, yo voy a hacer lo que me corresponde y punto, ahí queda. Es como a veces los hijos, no, yo no voy a ayudar a mi papá, a mi mamá. Ellos tienen trabajo, tienen negocio, ganan. No. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Amén. Pueden tener trabajo, pueden ser ricos, pueden ser millonarios, pero tú honralos. Amén. No honras porque necesitan, sino honras porque son tus padres. Amén. Y honrar significa ayudarles Amén. económicamente. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y no decir, no, yo no voy a hacer, no, que no puedo, que no tengo. Hermanos, un día vamos a ser nosotros ancianos. Amén. Y no vamos a tener fuerza para trabajar. Amén. Y todo lo que uno siembra, eso va a cosechar. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Yo veo a mi mamita, que ella es anciana, tiene más de 80 años. Ya no tiene mucha fuerza para caminar. ¿Qué va a trabajar? Aunque a veces quiere trabajar, porque tiene necesidades. ¿No? Nosotros, en la medida que podemos, nos hemos organizado para poder ayudarla. Y no pase necesidades, estamos pendientes de su salud. Y algún hermano que tiene un poco más puede y se esfuerza en dar sin necesidad de decir, ¿sabe qué? Yo gasté tanto, todo me tiene que devolver. A cada uno corresponde No hay eso. Aunque se puede hacer también, pero si uno puede hacerlo más allá de su fuerza, uno lo tiene que hacer porque son sus padres. Amén. Dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué?
para que te vaya bien Amén. y seas de larga vida sobre la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Y no decir, no, yo voy a cumplir, ya no puedo dar. No, hermanos. Aún a nuestros suegros debemos siempre estar prestos para ayudar. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Amén. Eso es lo que le agrada a Dios, hermano, en hacer el bien. Eso le agrada a Dios. Dar más allá, hacer más allá de lo que nos pide. Amén. Pero solamente lo podemos hacer, por supuesto, cuando nuestro corazón está bien con el Señor. Amén. Si no, vamos a ser mezquinos, vamos a ser activos, vamos a querer vengarnos, vamos a querer tomar la justicia en nuestra mano. Vamos a hacer solamente lo que podemos hacer, no más allá. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, si eres cristiano, siempre estás en comunión con Dios, el mismo Espíritu Santo te va a llevar a ser más allá, Amén. más allá de tus fuerzas. Amén. Gloria a Gloria al Dios. Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, Amén. a ser como el Señor quiere que seamos, Amén. a comportarnos como Dios quiere que nos comportemos. Entonces seremos luz, entonces seremos sal de la tierra. Gloria al Señor. Entonces seremos bienaventurados y seremos hijos de Dios. Aleluya. Dice que tenemos que ser misericordiosos, como nuestro Padre que está en los cielos Amén. es misericordioso. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por tu presencia. Gracias, Señor. Reconocemos que muchas veces no practicamos, Señor, tu palabra como debe ser, en una correcta interpretación y una correcta aplicación de tu ley. Perdónanos, Señor, porque muchas veces en vez de dar la otra mejilla, queremos responder o respondemos con venganza, con ira, con resentimiento. Muchas veces cuando nos piden hacer más allá, nos piden comprometernos en hacer algo, no queremos hacerlo. Cuando nos exigen o nos dicen ciertas cosas, no queremos hacerlo. No estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos. Queremos que nos respeten, Señor, pero no estamos dispuestos a respetar a otros. Ayúdanos, Padre. Señor, cambia nuestro corazón, nuestra actitud. En el nombre de Jesús, esta noche te pedimos perdón, porque muchas veces, Señor, no obedecemos tu palabra como debe ser. Pero esta noche confesamos nuestros pecados. Te pedimos perdón. Si hemos estado fallando en alguna área de nuestra vida, en lo que respecta a lo que esta noche nos has enseñado, te pedimos perdón. Nos arrepentimos de corazón. Y que la sangre de Cristo, Señor, limpie nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Perdónanos, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos corriges, porque tú nos enseñas, porque tú nos exhortas, porque tú quieres que caminemos rectamente y podamos dar testimonio de ti en esta tierra, Señor. Que la gente pueda ver, Señor, a Cristo a través de nosotros y que no podamos actuar en venganza, Señor, sino tener compasión, misericordia, estar prestos a renunciar incluso a nuestros propios derechos, Señor. Gracias te damos, Padre. Ayúdanos a vivir como hijos de Dios en esta tierra. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Vamos a recoger las ofrendas.